va? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en una emisión más de Perspectivas, entrando puntuales 9 de la noche, martes, la cita que tenemos con usted y por supuesto con el ámbito político en nuestra entidad y en otras partes del país. Enrique. Hola Belén, hola, ¿cómo están todos? Una calurosa noche de martes después de la reunión del Gabinete de Seguridad aquí en Tierras Tapatías, después de los lamentables sucesos del viernes pasado, y con algunas definiciones, Belén, que son interesantes de comentar, ¿no? Por un lado, este vínculo entre Jalisco y los estados que presentan mayores riesgos en materia de seguridad, creo que, pues digamos que no es la mejor noticia que estemos en ese club de vecinos, ¿no? Que es Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, que son estados que veíamos lejos en materia de seguridad y lejos en materia institucional. Y por el otro, las soluciones centralistas y las soluciones poco federalistas que han caracterizado este gobierno y que tienen que ver con operativos guiados desde la federación, donde no se pone el acento en las instituciones locales, sino sobre todo una especie como de tutelaje de algunos meses mientras se restablecen algunas condiciones de paz, y después ya veremos el Estado cómo enfrenta sus problemas posteriores, ¿no? Así es, Enrique, el nombramiento esta tarde, luego de esta reunión de Gabinete de Seguridad en el que participaron autoridades federales, estatales, municipales, incluso gobernadores. Sí. El nombramiento de Miguel Gustavo González Cruz, él es general y será el responsable a partir de hoy de coordinar, de estar al frente del operativo Jalisco. ¿Quién es el general Miguel Gustavo González Cruz? No hay mucha información en torno a este personaje, aunque sí algunos puntos muy destacados de su trayectoria. Él es originario del estado de Hidalgo, ingresó al colegio militar y 4 años después se graduó como oficial de caballería. Comenzó a servir en unidades como el 19, cuarto y 24 Regimiento. Ha pasado por varios estados, Enrique, algunos de ellos muy conflictivos en el norte de nuestro país. Se le recuerda, por ejemplo, con algunos logros específicos en Ciudad Mier, y sus desempeños más recientes fueron en la 7ª Zona Militar en Chiapas y el año pasado, en septiembre del año pasado, como titular de la 5ª Región Militar. Un hombre que ha dado resultados y que hoy se está confiando en él para que dirija los destinos de este operativo. Sí, digamos, el personaje es ese que describes con claridad, Belén, en su trayectoria. Sin embargo, a mí me gustaría poner más el acento en el tema del operativo en sí, que a mí todavía no me queda muy claro cuál es el objetivo del operativo Jalisco Seguro o del operativo Jalisco comandado por fuerzas federales. Creo que sería más claro si el gobierno federal pone algunos criterios, pone algunos objetivos sobre la mesa, porque el único objetivo, y se dijo en rueda de prensa, que lo estamos viendo en las imágenes en la pantalla, entre Miguel Ángel Osorio Chong y el gobernador Aristóteles Sandoval, es que el objetivo es desarticular este cártel, ¿no? Al cártel Jalisco Nueva Generación, que de pronto en un periodo de 2-3 años se ha convertido en el cártel hegemónico a nivel nacional, el cártel más poderoso, con mayor capacidad de operación y logística. Sin embargo, no nos dicen en qué momento el operativo Jalisco pues deja de ser importante, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Qué objetivos en materia de seguridad? ¿Qué indicadores podemos medir? Y eso es lo que a mí me genera desconfianza. Porque veamos los casos. Michoacán. Es cierto que hay una reducción de violencia, pero institucionalmente Michoacán sigue siendo igual de débil que lo era antes. Guerrero se dice, bueno, se ha logrado estabilizar, pero los grupos de autodefensa, las policías comunitarias, todo lo que está relacionado a los Guerreros Unidos, los cárteles, la presencia incluso de una parte de la familia michoacana que todavía sigue existiendo en Guerrero. Es decir, este tipo de operativos no han dado buenos resultados, hay que decirlo. Y un operativo de estas características que no tiene un objetivo fundamental y que diga, cuando las condiciones estén así, le vamos a regresar el bastión al gobierno del Estado, por lo menos a mí no me parece la mejor solución. Sí, porque incluso el modelo quizá pudiéramos pensar es similar a lo que ocurrió en Michoacán con el nombramiento de un comisionado, pero no necesariamente, no lo han dejado como tan claro. Es coordinador, le dicen, no comisionado, ¿no? Así es. Ahora, Belén, a lo que me refiero es, realmente, y esto es una pregunta sobre todo para el gobierno federal, ¿realmente Jalisco es Michoacán? ¿Realmente Jalisco es Tamaulipas? Es decir, ¿realmente tiene los mismos problemas en materia institucional, los mismos problemas en una sociedad civil débil que nos reclama?
Hoy les recomiendo a todos los que nos escuchen y nos ven un artículo de Alejandro Ope en El Universal que se llama 5 apuntes sobre Jalisco, y donde él señala, y creo que con mucha claridad, el modelo que tiene que seguir Jalisco en esta materia es Nuevo León. No es Michoacán ni Tamaulipas, porque estaríamos confundiendo dos problemas completamente distintos. No podemos comparar la problemática que tiene Michoacán con esa diversidad geográfica, el estado, la complejidad que tiene, con la de Jalisco. Creo que se están revolviendo problemas y se empieza a tomar soluciones con trajes que no están hechos a la medida. Claro, y me parece, Enrique, que al final están casi que localizados cuáles son los conflictos que se viven en Jalisco y que marcan la diferencia con algunas otras entidades. Efectivamente, en Jalisco no podemos, aunque hay problemas sociales, no se pueden comparar con lo que vive Michoacán o con lo que vive Guerrero. Guerrero, por ejemplo, un estado con altos índices de pobreza, de analfabetismo, de guerrillas, en fin. Estamos hablando evidentemente de contextos, de historias distintas, aunque similares en algunos aspectos. Y lo mencionabas también, Enrique, hace a mediodía, cuando hablábamos en el espacio de señal informativa, y con base en esta columna que tú ya recomiendas, ¿por dónde tendría que empezar la entidad? Y me parece que se toca un punto fundamental. El hecho de que en Jalisco, y así lo han señalado algunos analistas, las corporaciones policíacas estén infiltradas, que tampoco es los únicos, no somos los únicos en México, pero sí con particularidades y peculiaridades, ¿no? Es que ahí creo que, Belén, apuntas creo que el debate fundamental. Es decir, el de Jalisco es un problema, creo, sobre todo policial e institucional, que era muy parecido al caso de Nuevo León y que creo que se fue de alguna forma reformando con esta nueva política de policías, donde se formaron policías de élite, mejores salarios, mejores condiciones para las policías, fuerzas únicas, mayor coordinación, ¿no? Sobre todo un esfuerzo policial. Yo creo que el error en la forma en que ha sido tratado el tema de Michoacán y de Tamaulipas es que no ha habido ningún acento ni en la recomposición del tejido social, ni tampoco ha habido ningún acento en atacar estos índices de pobreza que tú ya mencionabas. En Guerrero la pobreza alcanza el 70%. No es que en Jalisco no haya pobreza, pero es el 35%. La mitad, son dos estados completamente distintos. Y yo creo que seguir el mismo modelo nos calca una idea que creo que de pronto tiene este gobierno, que es muy centralista, de pensar que todos los problemas en provincia, todos los problemas en los estados se resuelven de la misma manera, cuando Guadalajara no es Chilpancingo y Morelia no es Monterrey. No son las mismas realidades, y creo que el tomar un mismo modelo nos puede extraviar del objetivo fundamental, que es, como tú decías, fortalecer las policías y tratar de hacer equipos estatales confiables para los ciudadanos. Sí, claro, porque hasta ahora se ha hablado solamente de perseguir, combatir un cártel en nuestra entidad, el más fuerte, Cártel Jalisco Nueva Generación, de capturar a su líder, Nemesio Osegueda, alias El Mencho, pero poco se ha hablado, Enrique, al menos las autoridades no lo han hecho público, el hecho de limpiar, de sanear en la medida de lo posible las estructuras que han sido permeadas por el narcotráfico, y desde ahí ir hacia adelante. Claro que es importante desactivar un cártel, claro que es importante a capturar a su líder, pero ¿dónde dejamos el problema, el cáncer de fondo, no? Ahora, y lo dices bien, Belén, a ver, creo que la fuerza única es un buen paso para eso, no creo que sea el único, pero sí se tienen que resolver muchos temas que envuelven, ¿no? Ya lo platicábamos también en el noticiero, la impunidad es tremenda, y con una impunidad de este tamaño, toda reforma pues cae como en la simulación, ¿no? Es decir, creo que hay muchas cosas que arreglar, pero no me gusta que la federación tome a Jalisco con las mismas consideraciones y los mismos criterios que con Michoacán y con Guerrero, cuando son problemáticas completamente distintas. Y me parece, Enrique, que los mensajes tendrán que ser claros desde las diferentes trincheras y desde los diferentes ámbitos de la sociedad. En Jalisco, hasta ahora, salvo que los hechos nos digan lo contrario, hay condiciones para llevar a cabo un proceso electoral, que era lo que se cuestionaba en otras entidades, en Guerrero, por ejemplo, ¿no? Hasta ahora, hasta este momento, las condiciones siguen dadas para llevar a cabo un proceso electoral. Sí, es verdad que hay preocupación específicamente con algunos puntos, y por eso es que hoy hemos querido abrir y precisar este punto, ¿no? Porque al final de cuentas la seguridad impacta en medio de un proceso electoral, eso sí, no lo podemos negar, pero lo importante será también cómo se va resolviendo y tratando de que la inseguridad, este periodo que estamos viviendo, no contamine un proceso que tiene que ser de participación ciudadana, democrático, porque además ya lo vimos, los tapatíos, horas después de ocurridos estos ataques,
Hay muchas opiniones encontradas. En lo particular, yo te puedo decir que por la noche vi una ciudad relativamente tranquila, en calma, el fin de semana con mucha más actividad. Y era puente, ¿no? Y eso de pronto claro, te hace quita ver un la poco ciudad. la perspectiva, claro, porque hay menos gente, hay menos autos. Ahora, pero claro que hay una repercusión en el ámbito político. Ahora, yo lo que creo, y aquí podemos ver algunos casos de estados con los que el secretario de Gobernación nos hizo el favor de compararnos, estados que han tenido, digamos, y creo que en un gráfico lo vamos a poder observar con mucha mayor claridad, estados que han tenido procesos electorales con niveles altos de inseguridad, ¿no? Y vemos que hay una relación prácticamente directa entre inseguridad y abstencionismo. Es decir, la mayoría de la ciudadanía tiende a replegarse en sus casas, cosa que es, creo que, un error rotundo. Porque como tú lo dices, Belén, creo que la forma más adecuada de responder al crimen organizado, de responder a los delincuentes, es ocupando los espacios públicos, y un espacio público es la elección, donde se eligen y donde se escogen a los distintos alcaldes y distintos representantes públicos. Aquí está el caso de Michoacán, por ejemplo, ¿no? 67% de abstencionismo. Estamos hablando de un abstencionismo tremendo, es decir, que 2 de cada 3 electores de la lista nominal no salieron a votar. Tamaulipas, que fue el caso, si recuerdas también, Belén, del asesinato del candidato a la gubernatura por parte del PRI, en ese momento en Tamaulipas, en 2010, ya pasó prácticamente un lustro. Nuevo León en 2010, que empezó la recomposición con la que llega también Rodrigo Medina a la gubernatura, es decir, ha habido, perdón, nada más para aclarar, Nuevo León fue 2009 la elección, 57% de abstencionismo, y el caso de Chihuahua, que se venía recomponiendo algo, ¿no? Así es, Chihuahua en 2010 con un 62% de abstencionismo, y con focos de abstencionismo muy altos, ¿no? Como son los casos de Ciudad Juárez en ese momento. Ojo, Ciudad Juárez sí llevó un programa, desde mi punto de vista, mucho más integral de recomposición del tejido social y, digamos, de políticas sociales que generaban algún sentido de comunidad. Este programa que inauguró Felipe Calderón, el programa, creo que Todos Somos Juárez, creo que se llamaba el programa en ese momento, y bueno, de alguna forma ayudó a generar más parques, espacios públicos, mayor presencia de los ciudadanos en las calles. Hay que recordar que Ciudad Juárez era una ciudad prácticamente sitiada, que de noche había un toque de queda de facto, ¿no? La gente salía poco. Y bueno, creo que ese tipo de programas dan mucha mejor solución que intervenciones federales, ¿no? Donde al parecer lo único importante es encontrar a la cabeza de un capo y no generar condiciones de vida y tranquilidad mucho mayores, ¿no? Claro, lamentablemente, Enrique, a veces los ciudadanos dan más o mayor muestra de civilidad, de ciudadanía, de amor por el lugar en el que viven, que las autoridades, ¿no? Digo, al final me parece que muchos ciudadanos están haciendo su parte al no ceder estos espacios, al estar conscientes de que hay un proceso electoral y que habrá que participar, pero ¿hasta dónde la autoridad está respondiendo con lo que le corresponde? A mí me gustaría del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana una campaña más agresiva para que la gente salga a votar el próximo 7 de junio, a pesar de que haya puntos en Jalisco con problemas de inseguridad. Creo que la labor fundamental del IEPC es eso, ¿no? Incentivar el voto, y ojalá la ciudadanía no deje de ejercer ese derecho, porque ahí sí ganan los criminales, ahí sí ganan los delincuentes. Si nosotros dejamos el espacio público para que lo ocupen otros, entre ellos la elección, se va a ocupar por delincuentes. Así es. Enrique, tenemos ya que hacer nuestra primera pausa. Queremos invitarle para que participe con nosotros. Esto va iniciando, así que tenemos tiempo. Redes sociales, @Canal 44 TV. Nuestras cuentas institucionales estarán apareciendo en pantalla, y por lo pronto lo queremos invitar porque en el siguiente bloque estará acompañándonos el analista, profesor académico del ITESO, Jorge Rocha. Un buen programa con Jorge Rocha, ¿no? Mucha carnita. Va a haber mucha carnita que discutir. Bueno, con él regresamos. Estamos de vuelta en Perspectivas y estamos analizando el proceso electoral, y no solo el proceso electoral, sino un tema que se ha vuelto, pues, de primeras planas desde el viernes anterior, que es el tema de la inseguridad. Cuando muchos pensábamos que el tema iba a ser la economía de esta campaña, pues ahora sí que la realidad muerde. A base de hechos, claro, la seguridad empieza a ser el gran tópico del proceso electoral, que le quedan
pues, ¿qué? 4 semanas, ¿no? Así es, estamos para comer. a unas semanas ya de llevar a cabo esta jornada electoral. Y tenemos a un invitado de lujo, al doctor Jorge Rocha, que nos acompaña hoy aquí en el Estudio Perspectivas. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, Belén, Bienvenido. Enrique. Gracias por la invitación. Jorge, pues tu impresión de lo que pasó el viernes, de las respuestas subsecuentes, de la reunión de hoy del Gabinete de Seguridad. Yo le entrevistaba a Gonzalo Sánchez a mediodía y le preguntaba, ¿hay posibilidad de que nos pongan aquí algún comisionado, coordinador u otro nombre que se les ocurra en ese momento? Y me dijo, ninguna posibilidad. Pues mira. Sí, fíjate que, bueno, lo primero que sí hay que decir es que yo creo que sí nos hace falta un diagnóstico de lo que está pasando, para no entrar en estas conjeturas de que si estamos en una situación o en otra. Digo, escuchaba lo que estaban diciendo en el otro bloque. Yo diría, sí, probablemente la zona metropolitana sí tiene una situación diferente a lo que podría ser Michoacán o lo que podría ser Guerrero, pero si nos vamos a las regiones del estado, estas situaciones de pobreza, de abandono, de ingobernabilidad, no son de ahora, son viejas. Y entonces yo digo que en realidad tenemos dos Jaliscos. El Jalisco metropolitano, el Jalisco ese, digamos, de, entre comillas, primer mundo, frente a este otro Jalisco que está muy abandonado, que no ha habido políticas de desarrollo consistentes, por lo menos yo creo que desde hace unos 15 años, ¿no? Y que por supuesto es donde más ha florecido este tipo de actividades, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una diferenciación importante que habría que matizar. Yo sí concuerdo con ustedes en que la zona metropolitana tendría que tener un tratamiento distinto, pero hay regiones del estado donde las cosas están diferentes. De hecho, hoy mismo Proyecto 10 me publicaba un artículo al respecto de esto, ¿no? Es decir, yo creo que hay dos Jaliscos y hay zonas mucho más afectadas que otras. Digo, solamente por citarles lo que pasó en el sur de Jalisco el propio viernes. O sea, aquí los bloqueos fueron alrededor de la ciudad. En el caso, por ejemplo, de Autlán o de Ciudad Guzmán, los ataques fueron en las ciudades, dentro de la ciudad. O sea, en Ciudad Guzmán el banco que quemaron es en una de las plazas más importantes, de hecho la más vieja. En el corazón, digamos. En el corazón de la ciudad. Y en el caso de Autlán, una de las gasolineras que quemaron era la más importante del municipio. Entonces, obviamente, digamos, voy a hacer una equiparación que quizá no es la mejor, pero es como si hubieran prendido fuego a un banco en Plaza del Sol. Ese es, digamos, para que tengamos la dimensión de lo que pasó, además de que, bueno, Guadalajara finalmente tiene muchas salidas para poder ir a otros lugares, mientras que estos otros municipios, las entradas y salidas son una entrada y una salida. Y una salida, y esas estaban bloqueadas, ¿no? Entonces sí hay situaciones que yo creo que se tienen que tratar, y creo que una gran ausencia es cuál es el diagnóstico de seguridad y por lo tanto cuál es la estrategia que se tiene que seguir. Si es una intervención federal como la que ya vimos que va a suceder, ¿no? Y de hecho aquí una pregunta que me surgía es ¿qué pasa, qué papel va a empezar a jugar Nájera con este nuevo coordinador de operativo? O sea, ¿quién es el que va a llevar la batuta? La batuta y la mano. Pues me imagino que el nuevo, ¿no? Si no lo pones. Yo supongo que sí. Yo creo que vamos a ver una retirada de facto de Nájera del escenario de control, digamos, de la seguridad. Pero te digo, tendríamos que tener un diagnóstico y entonces cuál es la estrategia a seguir. Yo también, y por supuesto que concuerdo con ustedes, esto tendría que ser una estrategia multidimensional, es decir, donde recompones tejido social, reactivas el desarrollo económico regional, que ese es un asunto fundamental. Vuelves a trabajar el tema de la agricultura como un asunto central, porque además Jalisco es un estado productor agrícola, pero desafortunadamente hay muchas zonas que han perdido esta vocación. Y por supuesto que también tienes otras estrategias que van desde en las escuelas meter el tema de la cultura de paz y el respeto a los derechos humanos, entre otras, ¿no? Incluyendo el tema del lavado de dinero, ¿no? Que yo creo que es un asunto que sí se tendría que abordar en el caso de Jalisco. Y la gasolina, ¿no? Que en el caso de Cártel Jalisco, ¿no? El negocio de gasolina es tremendo, la extracción, ¿no? De gasolina. La extracción de gasolina, estos ductos, la ordeña, ¿no? Exacto. Y son las particularidades que yo creo que tendría nuestro estado. Y por supuesto que esto tendría que ir, bueno, si de veras quisieran resolver el tema, esto tendría que ir acompañado de una gran estrategia regional. Estamos hablando de el tratamiento de Michoacán, de la zona del famoso Jalmich, es decir, la zona colindante
de Michoacán con Jalisco, que esa zona es básicamente una sola cultura. Sí, ¿no? sí. Otra parte serían los dos sures de Jalisco, o sea, el sur de Jalisco más referido a Guzmán y el otro más a Autlán. Por supuesto, la zona metropolitana y luego todo lo que tiene que ver con la costa en la zona de influencia de Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, Oye, yo diría Jorge, que son 4, o sea, cada una de esas regiones creo que meritaría incluso estrategias diferentes. claro. Y en ese sentido, bueno, has hecho una radiografía muy clara de lo que nos hermana, pero también de lo que nos hace diferentes de otras entidades. ¿Cómo ves el tema del proceso electoral en Jalisco? ¿Se le debería de dar también este tratamiento, esta altura de que se le está dando a Guerrero, a Michoacán? ¿Cómo lo ves, cómo lo percibes? Mira, yo creo que en general en zona metropolitana, en el resto o sea, en el norte quizá del estado, yo diría que no hay mayor problema. Lo que a mí me preocupa es que de repente el Instituto Electoral ha dicho que no, bueno, hasta todavía el viernes decía que no pasaba absolutamente nada. Y algunos decíamos, oigan, sí, no, hay regiones que sí están mucho más complicadas que otra. Yo diría que el instituto tendría que asumir una posición mucho más clara de decir, sabes que vamos a garantizar, vamos a advertir que efectivamente se puedan dar elecciones. Yo creo que sí hay muchas condiciones para que se pueda dar el día de la elección sin ningún problema, pero de todos modos hay que poner las babas a remojar y el instituto tendría que redoblar esfuerzos para garantizarle a la ciudadanía que ese día va a poder ir a depositar su voto los que quieran en la urna sin ningún tipo de problema. Y dos temas relacionados, Jorge Rocha. Uno, el tema que tiene que ver con las alternativas. Yo noto en el discurso de los candidatos pocas diferencias, algunos matices, ¿no? A alguno le gusta el policía barrial más alto, el otro el policía barrial más chaparrito, ¿no? Es decir, creo que al final son diferencias mucho de un matiz muy pequeño, no veo grandes proyectos de seguridad y me recordó cuando empezaron estos debates sobre seguridad que países que tuvieron problemas de inseguridad como el nuestro, por ejemplo Italia con la mafia o Colombia con el narco, no salió a base de pistolas y a base necesariamente de armamento y de intervenciones militares, sino capital social, entrarle mucho al tema de recomponer el espacio público. Sí. ¿Por qué este discurso, Jorge, está ausente en el debate en un momento en que buscamos alternativas? Porque se han repetido modelos y parece que todos están más o menos de acuerdo en seguir el mismo modelo que nos ha llevado al fracaso. Mira, yo lo que creo es que en realidad no veo a casi ningún partido con un diagnóstico claro sobre lo que está pasando. Que de ahí empezamos mal. Para empezar, o sea, si no lo ha dado a conocer el gobierno del Estado, mucho menos los partidos lo tienen. Entonces eso hace que tengan propuestas muy genéricas, que poco han desarrollado. Creo que obviamente esta coyuntura los va a obligar a desdoblar sus propuestas de seguridad para decir, concretos. A ver, ¿qué estoy entendiendo yo por la policía de barrio? ¿Qué estoy entendiendo por una policía de proximidad? El mando único. Exacto, ¿cuál va a ser mi posicionamiento al respecto de este tema? Pero la otra, que ahí sí hay una ausencia enorme, es yo no he escuchado a los candidatos a diputados locales, que deberían de tener un protagonismo muy importante, diciendo algo sobre el tema. Andan detrás de la marca, ¿no? Sí. Detrás del partido. De hecho, ahí, bueno, no han dicho ni sobre seguridad, ni sobre nada. ¿No? Pero por supuesto que tendría que ser, o sería una oportunidad de los candidatos a diputados en este momento de poder poner una propuesta, porque ellos sí tendrían la capacidad de impulsar, apoyar, promover una política pública estatal. Finalmente, los candidatos a presidentes municipales, por más que quieran, lo único que van a poder intervenir son sus propios ayuntamientos y sus propios territorios. Probablemente puedan hacer convenios, hacer estas propuestas de policías más articuladas, más coordinadas, pero su ámbito de influencia finalmente sigue siendo limitado. La reforma de la Fiscalía fue del Congreso. Y 2 veces, ¿no? Porque se equivocaron ahí en el perfil. Y ese tema de evaluar incluso el modelo actual que tenemos. Bueno, ya tendríamos que empezar a... Eso lo tendrían que hacer el siguiente Congreso y además los siguientes diputados. Y ahí yo te digo, yo no he escuchado ningún tipo de propuesta, ningún tipo de diagnóstico. Y otro punto relacionado a esto, yo la leí en Twitter que decía Guadalupe Morfín, bueno, hay que atacar al crimen, pero aguas con los derechos humanos, no aguas con violaciones a los derechos humanos, porque en momentos en los que hay, al parecer, mucho caos en materia de inseguridad, pues siempre existen estas tentaciones de hay que tranquilizar, hay que pacificar la fuerza, al costo que sea necesario.
¿Cómo ves esa parte y por qué también no vemos ese discurso en campañas, que tendría que ser pues, el momento ideal para redefinir nuestro enfoque con derechos humanos? No, mira, sin duda alguna, yo ahí coincido también completamente con Lupita. Una de las grandes ausencias de todos los operativos que han implementado en el país en materia de seguridad es que el componente de derechos humanos, en todo caso, es discursivo, pero no está claramente definido. No está. Quizás salvo en el caso precisamente de Ciudad Juárez, donde precisamente Guadalupe Le tocó, estuvo claro, como comisionada e implementó, digamos, toda una serie de estrategias de soporte para lograr que el tema de los derechos humanos sí estuviera presente. Como y un sí eje se impulsara. transversal. Y bueno, de hecho, las nuevas teorías, las nuevas corrientes de seguridad pública, todas hablan de que el sustrato o la base que tiene que tener cualquier estrategia de seguridad es el respeto de los derechos humanos, porque no vamos a entrar en este falso debate de cuál derecho es más importante que otro. O sea, los estados tienen que garantizar necesariamente todos los derechos, ¿no? Y eso es fundamental. Y sí también creo que este discurso está ausente. Digo, sí lo he escuchado en algunos candidatos, de repente, que Pero se han como un colocado, anexo, ¿no? Como, bueno, si nos sobra tiempo, ahí vamos a los derechos Lo humanos, mencionamos, ¿no? sí. Sí, pero no se ve como una apuesta más, digamos, sustantiva hasta este momento. Y como bien lo decías, Enrique, en medio de estas situaciones hemos visto ya, la historia sí nos lo ha dejado en claro, que se aprovecha precisamente para cometer otro tipo de atrocidades. Tortura, violaciones, claro. Desapariciones simplemente, Desapariciones. ¿no? Que es No, todo un gran tema. O en nuestro desalojos de territorios, ¿no? Desaprovechando el caos, entonces ahora sí a los que queríamos sacar, ahora sí ya los podemos sacar con, digamos, con violencia legítima. Legítima. Sí, desafortunadamente este tipo Y de sobre cosas se todo dan. también en un modelo que aunque hay algunos que le han visto buenos atributos al modelo de la Fiscalía, también es cierto que hay mucha concentración de poder. Es decir, sobre Luis Carlos Nájera recae desde la aprehensión hasta la investigación. Hay un saltito ahí con los jueces y el Poder Judicial. Y la reinserción social también se supone que es una prerrogativa del fiscal. Es decir, con una cadena de mando tan larga, las posibles violaciones a los derechos humanos se vuelven mucho más palpables. Y la ineficacia, en Y la términos ineficacia. reales, porque además fíjate que muchos especialistas en seguridad ya habían dicho, ese modelo no va por buen camino. Yo creo que es un Porque momento, concentra mucho el poder. pero es un momento propicio para repensar ese modelo y eso le toca a los diputados que van a entrar. Jorge Rocha, tenemos que ir a un corte. Regresamos para platicar de y qué puede provocar la inseguridad, abstencionismo, más participación. Que Claro. nos des tu opinión sobre eso, Jorge. Porque además ya tenemos también participación de nuestro auditorio. Les recordamos las formas de hacer contacto, están apareciendo en pantalla. Si usted nos sigue por Radio Universidad de Guadalajara, por cierto, le enviamos un saludo a todos a quienes nos siguen a través de la frecuencia 104.3 de FM. Nuestra cuenta institucional en Twitter, @canal44tv, @Belén Zapata M y EF Toussaint, con doble S. EF Toussaint. Toussaint, con doble S. Regresamos Vamos a la a pausa y Perspectivas. regresamos. Estamos de regreso, muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos totalmente en vivo a través de la señal de Todos Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de FM y presentes también en las redes sociales. Las cuentas usted ya las conoce. Y precisamente, Jorge, a través de las redes sociales se suben algunos a los comentarios que hemos venido haciendo. ¿Qué repercusiones tendrá o podría tener este clima, digamos, todavía más álgido que hemos vivido en los últimos días, este clima de violencia? Y la gente se pregunta, ¿votar, no votar, anular el voto? Ya comentabas algo antes de irnos a la pausa, pero ¿qué conclusión general podemos hacer de estos dos grandes temas? Mira, yo creo que el Instituto Electoral y el gobierno del Estado en su papel, digamos, de garante de los derechos de los jaliscienses, sí tendría que tener o propiciar un ambiente, una plataforma para que la gente que quiera votar lo pueda hacer sin ningún problema, ¿no? Yo creo que ya la discusión de si alguien se abstiene o anula por convicciones políticas es otro asunto. Lo que no podemos permitir es que la gente no pueda ir a votar por razones de inseguridad. Eso es lo que yo creo que sería el peor escenario que pudiéramos tener en el próximo 7 de junio. Que si la gente luego no vota porque no lo convencen los candidatos o anula porque dice
no creo en ninguna de las opciones, es otro debate. Pero lo que sí me queda claro es que sí tenemos que avanzar, o el IFC y el gobierno tendrían que avanzar para garantizar que en cualquier casilla del Estado, hasta las más lejanas, estoy hablando desde Mezquitic, Santa María del Oro, San Sebastián del Oeste, donde sea la gente, si quiere ir a votar, lo puede hacer con toda tranquilidad. Eso es lo que tendríamos que estar buscando. Jorge Rocha, en el plano, digamos, normativo, ¿no? De lo que debería de ser. Pero, digamos, como analista, ¿qué piensas que puede pasar? ¿Cómo crees que sea la reacción de la ciudadanía? Ya veíamos algunos casos de estados donde ha habido inseguridad y el abstencionismo se dispara a niveles tremendos. Michoacán llegó al 67% de abstencionismo. Es altísimo. ¿Tú crees que en Jalisco pueda suceder un escenario de esas características? Bueno, mira, de por sí, acuérdense que las elecciones intermedias no son muy concurridas en general, ¿no? Estamos hablando de un promedio de 55% de votación, que tampoco es así la gloria. En Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara. Aunque fíjate que en los municipios la gente suele votar un poco más. En 2009, que fue la última saliendo elección. de misa, ¿no? Es un poco la tradición. En la última elección intermedia, 2009, fue 52% en todo el estado. Sí. Que fue el mejor resultado de elección intermedia desde el 91, por cierto. Hay que decir. Por ahí andamos. Entonces, que eso pueda bajar por razones de seguridad no lo veo. ¿No crees? Qué bueno. No lo veo no lo veo tan factible, aunque sí, por supuesto, vuelve a haber otro tipo de actos como los que vimos y donde vuelve a haber fracaso en el famoso operativo, yo creo que eso sí podría inhibir la votación, sobre todo en algunas regiones, como ya lo decía, ¿no? O sea, por supuesto. Por ejemplo, la región de los valles y toda esa zona, hasta Mascota. Sur de Jalisco, todas esas zonas yo creo que sí se podría inhibir el voto si es que vuelve a haber otro evento de estas características y la respuesta gubernamental vuelve a ser ineficiente. Jorge, un pequeño paréntesis antes de entrar a nuestro siguiente tema, porque Marcos González nos preguntaba, a propósito, y te pregunta, ¿es bueno votar pero anular el voto? Y agrega, ¿qué representa esto para los partidos, el anular un voto? Mira, anular el voto en términos legales no tiene ningún efecto, es decir, el voto se cuenta, pero no tiene ninguna repercusión legal, ni eso, digamos, le golpea a los partidos. Eso sí, es un mensaje de parte de la ciudadana diciendo, sabes que yo sí creo en el sistema político, o en este sistema político, sigo creyendo en él, pero ninguna de las opciones me merece mi sufragio, ¿no? Creo que la anulación de votos solo puede tener repercusiones políticas importantes si es un mensaje masivo, como lo fue en 2009, por ejemplo. En algunos distritos. Sí, ¿no? Por ejemplo, en el 10, la abstención llegó casi al 10%. La anulación. La anulación, perdón. En el caso del 8 también fue de los 12 más anulistas, el 12. Sí, los metropolitanos. Y Jalisco, en términos de estado, estuvo sobre 5%. Es decir, si en ese momento hubiera existido el partido voto nulo en Jalisco, hubiera obtenido el registro y hubiera tenido diputados. Digo, para hacer la comparación, ¿no? Porque además en ese momento todavía se necesitaba 2.5% para poder tener registro. Entonces el partido voto nulo, si hubiera existido, hubiera conseguido el doble de lo necesario. Por ejemplo, en el DF, la anulación, que eso fue un ejemplo que no se conoció mucho, pero llegó casi al 10%. En Puebla fue el 8% de gente que anuló el voto. Es decir, cuando tienes un fenómeno de ese tipo, yo creo que sí hay un mensaje claro de parte de la ciudadanía. Pero nadie le da como uniformidad a ese mensaje, ¿no? Que es, yo creo que es decir, para tener un efecto, sí tiene que ser un movimiento articulado, con una demanda, que entienda. Porque sí hubo detrás anulistas que planteaban, por ejemplo, la reforma política ya, que se llamaba en ese momento muy de lo que estaba sucediendo en España en ese momento. Sí. Sin embargo, al ser tan difuso el votante nulo y no tener vínculos y redes, de pronto parecería, o los partidos lo interpretan, no, pues son equivocaciones, la gente tacha 2 veces, pone un nombre, ¿no? Mira, el caso yo creo que en 2009 sí podíamos hablar de eso. De hecho, bueno, yo en ese año fue la última vez que participé como consejero electoral, precisamente en el 10 federal. Y por como había sido la reforma electoral después de lo que había sucedido en 2006, tuvimos que abrir casi el 40% de las urnas electorales. ¿El 40%? Sí, porque las diferencias entre los partidos eran menos del 5%. Y, bueno, se los digo, jamás había leído tantas mentadas de madre en mi vida. De toda la gente que había anulado el voto, pero con un mensaje bastante claro, ¿no? De hecho, les decía a los representantes, ahí les va, esto es para ustedes, esto es para, ¿no? Entonces ahí sí, digamos,
el problema es que en el caso de Jalisco y México, ese mensaje del 2009 yo creo que no fue recibido por la clase política como lo tuvo que haber hecho, ¿no? Y entonces no se derivó de ahí una reforma política como la que desde hace años estamos pidiendo, ¿no? Ahora, digo, para ya pasar al otro tema, sería mucho como tratar de articular, ¿no?, la novela aquella de José Saramago, ¿no?, de Ensayo sobre la lucidez, donde de pronto todo un pueblo, toda una ciudad empieza a votar en blanco, ¿no?, y lo reivindica. Así Cuando es. es un votante muy mínimo, pues creo que sí fortalece a las estructuras de los partidos. No, sin duda. De los partidos mayoritarios, digamos. No, fíjate, en esta elección particular, que yo no veo un movimiento anulista claro ni una abstención, por supuesto, y sí hay que decirlo con toda claridad, es cuando tú anulas el voto o cuando te abstienes en una elección como la que está sucediendo en este proceso, sí favoreces a los partidos con más estructura electoral, ¿no? Con más voto duro. Eso sí pasa, puede pasar en esta elección particularmente. Si tuviéramos otro escenario, probablemente podría ser distinto el efecto. Pero para esta aquí sí no hay ningún mensajero que esté diciendo vayan a anular el voto. Incluso tampoco ha habido un movimiento importante de gente que diga la abstención, hay que ir a la abstención. Tampoco lo estoy viendo. Digo, por supuesto que hay voces y gente que conozco y que respeto mucho que lo está promoviendo, pero no hay un movimiento atrás, por lo menos de lo que yo veo, de este tipo de cosas. Entonces, por supuesto que en este caso, en esta elección, si tú anulas o te abstienes, lo más probable es que favorezcas a los partidos de gran convocatoria, ¿no? Aunque digamos que el abstencionista Jorge Belén, por más que no haya un movimiento, como tú dices, articulado, sí hay algunas voces, ¿no? Ya lo mencionabas. Bueno, está el caso de nuestro compañero Rubén Martín, que lo deja clarísimo que es su posición. Bueno, también un compañero mío en radio, Raúl Torres, que también lo ha dicho en un par de ocasiones que esa es su posición. Sin embargo, Jorge, como que detrás tampoco queda claro el proyecto que está detrás de ese tipo de abstencionismo, ¿no? O sea, como que es, digamos, ¿Cuál es el beneficio? es un rechazo, claro, al sistema de partidos, a la forma en que se lleva la economía, al sistema neoliberal, pero no queda claro qué se propone detrás de ese sistema, ¿no? O si están de acuerdo con la democracia o no. Hay muchos interrogantes en torno al abstencionismo. Fíjate que en el caso de ellos y de otros compañeros más que abanderan estas opciones, o sea, lo que proponen son la creación de autonomías locales, ¿no? Sí. Más a la manera como la proponen autores como Sibeki, como Holloway, como Elio Gallardo, como el propio Jorge Alonso, que sí plantean, digamos, esta propuesta, pero sí sigue siendo algo, digamos, que no mucha gente abandera, también hay que decirlo así. Yo simpatizo con algunos de los planteamientos que tienen, no comparto todos, pero sí hay cosas que me parecen sumamente valiosas, pero, digamos, no es una posición mayoritaria. Y yo fíjate que se distinguiría entre un abstencionismo activo como el que ellos tienen Y un y un abstencionismo más pasivo, que es el de la gente que se queda a ver el fútbol. ni le va ni le viene, ¿no? Que se va a quedar a ver el Brasil-México el 17 de junio. Sí, hay una razón y fundamentada para no salir a votar, ¿no? Claro. Y en el caso de muchos ciudadanos ni siquiera se llega a esa Exactamente. reflexión. Vamos a ir al Esa corte, conciencia. pero de pronto el abstencionista pasivo y el activo podrían hasta compartir algo. Que el sistema de partidos y los actores, bueno. no, o sea, es decir, no le ven ninguna diferencia. Es como elegir, como dicen ellos, entre dos refrescos, ¿no? Entre las dos marcas de refrescos. Es decir, no hay diferencia entre los partidos, ¿no? Uno se queda sin actividad, pero al fin y al cabo comparte los principios, ¿no? Sí. Vamos un corte de perspectivas y regresamos para platicar del monitoreo que se ha hecho de medios, del ITESO y del UDG. Regresamos. Estamos de vuelta en perspectiva, estamos platicando del debate de las autonomías y de todo ese tipo de debates relacionados con las posturas abstencionistas, ¿no? Que creo que si bien no han sido, como tú decías, Jorge, mayoritarias, pues sí han sido un punto en el debate. Se han discutido las premisas del abstencionismo de esta elección. Yo digo que son posturas que hay que escuchar, que hay que analizar, porque además alimentan la reflexión. Y en democracia ¿no? caben todas. Y ponen acentos en puntos que yo creo que sí tenemos que considerar, Y ¿no? que Sin quizá, duda alguna. lo mencionábamos, ¿no? Dejar mucho más claro el paso siguiente para un ciudadano que quizá pudiera estar interesado en sumarse, ¿no?, a esta postura de no votar de una manera consciente, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue después de eso? De hecho, fíjate que yo les decía ahí precisamente a Rubén y a otros más, les decía, bueno, si promueven el abstencionismo, por lo menos que tengan un
un mensaje visible, no para la clase política, para el resto de los ciudadanos. Que pongan una banderita blanca fuera de su casa o algo así. Un signo visible. Un signo visible que diga, mira, estos no fueron a votar porque están en contra del sistema y se visibiliza. Por lo menos, eso ya sería un mensaje claro. El problema de la abstención es que no hay manera, por lo menos hasta ahora, de distinguir entre este abstencionismo activo y el pasivo. ¿No? Y saliéndonos del abstencionismo, Belén, pues las elecciones, un papel fundamental que tienen dentro del sistema electoral, digamos, son los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación juegan un rol fundamental, la mayoría de la ciudadanía se entera por esa vía, y según los estudios que han hecho, los monitoreos que han hecho tanto el ITESO en medios impresos como la Universidad de Guadalajara en radio y televisión, lo que nos damos cuenta es que hay una hegemonía muy clara de una elección, que es la de Guadalajara. Prácticamente el 40, 45, hasta 50 en unos casos de cobertura, 50% ha sido de la elección de la capital. ¿Te sorprende, Jorge, que sea así? ¿Ya lo esperabas? No, ya lo esperaba. De hecho, precisamente ahí en El Informador daba el otro día una entrevista donde decía esto. O sea, claramente hay una hipervisibilización de Guadalajara, ¿no? Luego, obviamente, está Zapopan y el resto. Y el resto, hablo del resto de los 123 municipios de Jalisco. Y luego, por supuesto que, vuelvo a repetir, el tema de diputados simplemente está ausente. Ahí tenemos algunos datos, por ejemplo, en materia de periódicos, ¿no? Que es muy interesante porque el periódico tiene un poco más de espacio para tratar de involucrar a todos. Claro. Por ejemplo, en este caso, vean las notas que han salido en periódicos por partido político. 604 el PRI, 508 MC, 403 el PAN, 249 el PRD y 84% el partido, 84 notas el Partido Verde. Esto del 5 al 18 de abril, según el Observatorio Q del ITESO. Yo por lo menos veo que se trata de fomentar la equidad. Veo a todos los partidos representados. Sí, por lo menos hay notas de no sé si una equidad positiva o no, pero por lo menos hay de casi todos los... Digo, también ya no se involucraron, pero hay de todos los partidos. Y también tenemos los datos que se ha arrojado en cuanto a cobertura por candidato. Y el candidato del PRI, Ricardo Villanueva, encabeza esta cobertura con 338 notas. Le sigue Enrique Alfaro con 319, Pablo Lemus con 107, Salvador Rizo, Guillermo Martínez con 96 notas cada uno, Alfonso Petersen con 195, Celia Fausto con 93 y Enrique Velázquez con 61 notas. Ahí está, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, 338 notas para Ricardo Villanueva y 319 para Enrique Alfaro. Podemos hablar de que prácticamente están empatados en cobertura de periódicos. Y en el caso de Zapopan, son 107 de Pablo Lemus y 96 de Salvador Rizo, que son los dos punteros, digamos. Entonces, creo que hay por lo menos una especie de equidad en la cobertura de los periódicos. Y en el caso de radio, que también está siendo monitoreado, me parece que esta equidad todavía es mucho más marcada, Enrique, porque tenemos al PRI con 202 notas, a MC con 201, el PAN con 163 y el PRD con 83, aunque aquí no aparece Partido Verde. No, sí aparece, pero un poco más abajo, ¿no? Dentro de los partidos. Así es. Y tenemos también las notas informativas por municipio en radio, que era lo que comentabas, Guadalajara con un 37%, Zapopan con un 10%. Y el caso de Vallarta que se me hizo interesante, ¿no? 19.8%, que es incluso prácticamente el doble que Zapopan, ¿no? Que es una cobertura interesante y que te habla que también Puerto Vallarta, al ser un centro turístico, una ciudad media, pues tiene su lógica muy clara, ¿no? También en sus elecciones. Claro. Y por último, televisión, informativos en televisión. 20% de las notas son para MC o fueron de MC. El PRI obtuvo el 16.5% y el PAN el 14.3%. Es, digamos, en este medio donde MC encabeza a diferencia del resto, ¿no? Y hay que decir también, para pasar a que nos comente un poco lo que opina Jorge Rocha, la mayoría, estamos hablando 85-90% de las notas analizadas tanto por el Observatorio Q del ITESO como por la Universidad de Guadalajara son notas neutrales, o sea, se califican como neutrales. En realidad, y creo que esto le quita un poquito de debate y de sabor a las elecciones, los medios están jugando un papel plenamente de máquina informativa, pero muy poco de valoración, de debate, de análisis, de contraste de ideas, y eso de pronto creo que nos puede llevar a campañas un poco aburridas. Viene de la ley, hay que decirlo, pero los medios han tenido que jugar ese papel. Información pura y dura, como le decimos en el ámbito, ¿no? Periodístico, ¿no? Pero bueno, también hay sus espacios de análisis, que precisamente ahí es donde
se trata de darle un poco más de juego. Jorge. Pues mira, yo creo que en Jalisco, de hecho, esto es una tendencia que no es nueva, ¿eh? Ya creo que quizá desde las elecciones del año 2000 hemos ganado en una presencia más o menos equilibrada de los que los medios consideran son los principales actores en disputa, ¿no? Es decir, cuando calibran los medios de comunicación, a ver, estos 3 o estos 4 son los principales actores, suelen darles digamos, el trato más o menos equitativo. Por supuesto, eso no puede ser exactísimo, claro, pero se trata, digamos, de dar equilibrio, y claro que luego siempre y seguramente hay otra serie de partidos con mucha menos convocatorias que sí suelen ser, digamos, tratados de menor manera, pero creo que ese es un espacio ganado en términos reales en los medios. A mí lo que me preocupa es que aún con estos datos, creo que la información que tenemos en términos electorales es poca. Muy poca. O sea, de la que hay sí es equitativa. Sin embargo, la que hay es muy poca. Yo creo que no hemos tenido la información suficiente para que los ciudadanos puedan hacerse un mejor criterio de por quién van a elegir. Y si de por sí, fíjate, hay poca información y luego los matices entre las propuestas son mínimos, entonces la verdad es que el ciudadano se queda en la indefensión, ¿eh? No sé qué opinen, Jorge, Belén, que ha desaparecido un elemento que es importante. Yo soy de los que cree que en este país hay que apostar por la equidad, porque al haber las diferencias económicas que hay, las disparidades regionales, tenemos que apostar por un modelo de equidad. Sin embargo, desaparecer totalmente el mérito en las campañas se me hace un error tremendo. Es decir, el candidato que sale y hace un evento interesante con propuestas, programas, se compromete, tiene prácticamente la misma cobertura que casi el que se queda en su casa rascándose la panza. Que eso yo creo que no es un buen modelo para incentivar el debate político entre los candidatos, y por eso nos pasan este tipo de campañas, porque el candidato sabe que haga lo que haga, el medio tiene obligación de cubrirlo por equidad. Creo que tendríamos que repensar este modelo de comunicación política que nos está llevando a campañas pobres, aburridas y caras, ¿no? En términos de costos, ¿no? Pues sí, digo, a mí me parece que tiene sus pros y sus contras. Evidentemente lo hemos vivido, incluso candidatos que ni siquiera han pedido el espacio, pero que como medio tienes que ir a buscarlo para invitarlo, lo cual... ¿Y cómo por qué? Exactamente, no debería de suceder así. Sin embargo, me parece también que los medios en esta ocasión, el hecho de que haya cierta regulación, ciertos lineamientos, ha impedido este desbordamiento que veíamos en otros procesos, en donde ya intervienen otras prácticas, que lo sabemos todos, ¿no? En donde intervenía el factor económico. Dinero. Para entonces, es decir, que todavía no hemos alcanzado esta madurez de cubrir adecuadamente un proceso electoral. ¿Cómo podría ser adecuadamente un proceso electoral? Con análisis, con dimensión, con propuestas, con debate. Claro, pero ahí tendría que haber un criterio periodístico muy serio, muy centrado desde quienes dirigen los medios de cara a un proceso electoral. El problema es que siempre hay factores que desequilibran pues este trabajo, ¿no? No, sin duda alguna. Y sabes que yo creo que también otro de los problemas que tenemos, y sí aparece en el trabajo del ITESO y de la ODG, es esta excesiva centralización en algunos municipios, y el resto de las elecciones, algunas que son demasiado importantes, simplemente no aparecen, ¿no? O sea, poca información, ¿no? Esa información plana y además muy centralizada en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ahí yo creo que sí los medios tendrían una responsabilidad de hacer más visible lo que sucede en otros lugares, en otras regiones, por supuesto en otras elecciones. O sea, finalmente se van a elegir muchos más puestos de elección popular de que solo Guadalajara. El problema es que hay una sobrevaloración de esa elección, porque lo que se estima es que ahí se está jugando lo que en 3 años se va a disputar. Sí, no es tanto lo de hoy, ¿no? Sí, es como una especie de elección de gobernador adelantada, y eso está, digamos, afectando el tipo de cobertura que tenemos. Y el otro detalle, fíjese que sí quisiera ponerlo, es que también creo que la gente que escribimos en medios o que comentamos, o sea, la gente que hacemos columnas, que tendríamos mayor capacidad de generar estos debates, de criticar, creo que tampoco lo hemos hecho con mayor fuerza, ¿no? Con mayor énfasis. Creo que no hemos sido lo suficientemente críticos. Ahí yo creo que también los que comentamos en general, que además no somos muchos desafortunadamente, creo que tendría que haber
más voces. Completamente. Tampoco hemos ayudado a que se propicie un ambiente de mayor debate. Pero es que, digamos, lo que está detrás de eso, Jorge Belén, es esta idea de imparcialidad, creo que mal entendida, ¿no? A ver, una cosa es la imparcialidad en términos de partidos políticos, a lo que todos los periodistas, comentaristas y analistas estamos totalmente obligados, ¿no? Porque Claro. es parte de nuestra chamba. Pero otra es pensar que la imparcialidad implica también ser neutro en materia ideológica, que eso no se puede. Claro. Todos nacemos, como decía Iñaki Gabilondo, que los periodistas no venimos de Saturno, sino que venimos de aquí, de nuestras condiciones, Claro. y pensamos ciertas cosas. Y creo que esa imparcialidad nos ha llevado a pensar que no podemos posicionarnos claro en temas seguridad, Pues es que economía, ahí los entramos ya importantes, ¿no? a un debate de medios, porque en otros países a nadie sorprende que un Que se periódico tomen posiciones. fije claramente su postura. Claro. En nuestro país todavía sigue siendo Pero como ¿sabes esta qué doble dice en la cara, ley ¿no? electoral? Porque existe, pero lo que pasa es Claro. que nadie lo admite. ¿Pero sabes qué dice en la ley electoral? Que los consejeros van a velar por el periodismo genuino. Es decir, 7 consejeros electorales diciéndonos, 11 consejeros electorales, cómo se tiene que hacer el trabajo periodístico en todo el país. Pero ¿sabes cuál es otro problema añadido? Que luego los que se pronuncian a favor de alguien creen que porque los apoyas ya no puedes criticarlos nada. Entonces dices, oye, no, ¿verdad? Es ponerte una soga, ¿no? Lamentablemente el tiempo se Estuvo nos buenísimo. agotó. Seguramente tendremos oportunidad de repetir. Muchas gracias a usted, Enrique. Invitar a la población, a quienes nos ven, más que a la población, a quienes nos siguen en ese momento. Tuvimos el honor de ser invitados por el Instituto Electoral para moderar los 2 debates oficiales del órgano electoral. Así que próximo lunes, 11 de la noche, y martes, 8 de la noche, a través de esta señal, radio y televisión. 11 Zapopan, lunes 11 Zapopan y martes 12, Guadalajara. Muchas gracias y muy buenas noches.